Qué situación tan particular que se da en la legislatura de la provincia y en el ámbito gubernamental, porque luego de las reformas nadie está conforme. No. Ni la oposición, que terminó aprobando la ley con modificaciones, ni el oficialismo, porque le modificaron el proyecto original. Ayer finalmente el Senado de la provincia de Buenos Aires le hizo modificaciones al proyecto original de Kicillof, de la ley de impuestos, y luego después en diputados se terminó aprobando la ley. Primero diputado le había dado media sesión sin tocarla. Claro, ahí el oficialismo de Kicillof tiene mayoría, entonces la ley salió rapidito, pero se sabía que en el Senado iban a tener algunos inconvenientes y tuvieron que negociar. Porque Cambiemos tiene mayoría en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Hubo modificaciones importantes en el impuesto inmobiliario urbano, no así en el rural, en ingresos brutos, particularmente una tasa extra que se cobra a los puertos de la provincia de Buenos Aires y que interesaba particularmente en nuestra ciudad porque decían podía llegar a afectar el funcionamiento del puerto de Bahía Blanca. Muchos productores iban a decidir exportar su producción en otros puertos que no sea el de Bahía Blanca, por ejemplo, San Antonio Oeste, que no pertenece a la provincia de Buenos Aires. Ese artículo se modificó y por eso decíamos en el inicio de esta edición, fue fundamental el aporte que hicieron los legisladores bahienses, diciéndole al oficialismo, ojo que la gente de la sexta sección no va a apoyar esta normativa porque está afectando al puerto, una de las principales vías de ingresos que tiene toda la región. Finalmente la ley ya es un hecho, ya a partir de hoy Kicillof cuenta con su ley impositiva, pero con modificaciones. Y vamos a repasar algunas de las modificaciones de este proyecto de ley que fue enviado por Kicillof, pero que fue modificado por Cambiemos en el Senado. Y vamos a conocer algunos de los puntos salientes. Son muchos más, son muchas más las modificaciones. Nosotros vamos a hablar de los puntos quizás más discutidos dentro de este proyecto de ley que envió Kicillof y que propone un aumento en promedio, si se hace un cálculo total del 55%, que si se quiere va de la mano de la inflación. Claro, recordamos que uno de los principales cuestionamientos era a la ley original que el incremento en el inmobiliario iba a llegar en muchos casos a más de 3 millones de familias al 75%. Y este es uno de los puntos que se modificó. Es uno de los puntos que se cambió. Y vamos a ver, el inmobiliario urbano, ¿qué era lo que se proponía en el proyecto original y qué fue lo que se le modificó para tratar de entender? Tanto el inmobiliario urbano como el rural se hablaba de un impuesto progresivo. ¿Por qué? Porque iba con un 15% de aumento a las viviendas o a los campos que menos valor tenían, hasta un 75% de aumento para las viviendas o los campos más caros. En el campo, el impuesto inmobiliario rural no se modificó, pero en el inmobiliario urbano se proponía que paguen un 75% de aumento, muy por encima de la inflación, aquellos inmuebles valuados en más de 680.000 pesos. Esto quiere decir que eran cerca de 2,5 millones de hogares en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué fue lo que se cambió? Primero, Cambiemos quería sacar el 75%. Decía, el máximo aumento tiene que ser 55%, que es más o menos lo que fue la inflación del año. Bueno, no se cambió. Sí el 75% de aumento, pero sí se cambió la evaluación. Y fíjate cuánto se cambió. Porque de 680.000 pesos se pasó a 1.600.000 pesos de evaluación fiscal para las viviendas. ¿Qué quiere decir? Que de esas 2,5 millones de viviendas van a pasar a pagar el 75% de aumento 700.000 hogares. Que se supone son las familias de mayores recursos, las familias que más dinero tienen, teniendo en cuenta que esa evaluación fiscal de 1.600.000 aplica a apenas 700.000 hogares en la provincia de Buenos Aires y no 2,5 millones, que es un número muy importante. Sí, y que de todas maneras podrían llegar a pagar el aumento de la inflación del 55% si hacen un pago único y en contado, porque se les agrega un descuento del 20%, que es decir, al 75% de aumento menos el 20% si pagan de una vez y de contado, que terminan pagando el 55% de aumento, que era lo que quería Cambiemos. No se saca de acá, pero si lo pagan de una, van a pagar un 55 y no un 75. Esto en lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario urbano, que era uno de los puntos más discutidos, pero no fue el único discutido. ¿Qué pasa con ingresos brutos? Es otro de los impuestos que también se modificó. El proyecto original preveía un 2,5% de aumento para todo tipo de ventas minoristas. Para todo tipo de ventas minoristas. ¿Qué se cambió? En algunos rubros en particular se redujo ese porcentaje de aumento. 1,5, es decir, se redujo un 1%
para la venta minorista de lácteos, huevos, pan, frutas, verduras y otros productos también de almacén. ¿Qué pasa con los remedios? Remedios de fabricación nacional, fabricación de remedios, tenían que pagar un impuesto del 3,5%, ¿sí? Un aumento del 3,5%, en realidad se redujo 2 puntos y va a ser de un 1,5%. Decían, ese impuesto podía impactar de lleno en el precio de los medicamentos, aquellos de producción nacional, particularmente de producción en la provincia de Buenos Aires. Algunos de los aspectos que se cambiaron de ingresos brutos. Más cambios al proyecto original. Patentes de vehículos. La patente de vehículo no va a tener un aumento en porcentaje. No es que la provincia decida aumentar el porcentaje de aumento, sino que lo que paga cada vehículo de patente se estipula dependiendo del valor del vehículo. En esta particularidad, con una inflación tan alta, un auto que tiene más años tendría que valer menos. Por ende, año tras año tendría que pagar menos de patente. Lo que pasa es que, como se ha devaluado tanto la moneda y como los 0 kilómetros valen cada vez más caros, los usados valen más caros. Entonces, un auto que hoy paga X, el año que viene va a pagar más porque va a valer más. Entonces, podían llegar a tener hasta un 100% de aumento con este cálculo. ¿Qué logró imponer la oposición? Un tope de un 55% de aumento. ¿Qué quiere decir? Más allá de lo que valga el auto, la patente no puede aumentar más que la inflación. Esto es lo que se logró modificar. Entonces, vas a tener vehículos que van a pagar hasta un 55% de aumento, dependiendo del valor del vehículo, pero no van a pagar más que ese 55%. Bueno. Y hay un punto que interesaba particularmente en Bahía Blanca, una ciudad portuaria, y que tiene que ver con una tasa extra que se le impuso. En realidad, esta no se venía cobrando, no es que iba a tener un aumento superior al que ya venía teniendo. No se cobraba esta tasa extraordinaria, la quiso poner Scioli en su momento y no se la aprobaron. ¿Qué quiere, qué establece? 93 pesos por cada tonelada cargada en el puerto. 273 pesos por cada tonelada descargada, esto es a la persona que exporta o que importa, y 46 pesos por tonelada removida del puerto. ¿Qué se logró modificar? Que estos precios bajen a la mitad. Es decir, que por cada tonelada cargada, en lugar de 93, se pague 46 pesos con 50, que por cada tonelada descargada, en lugar de 273, 136,50, y que por cada tonelada removida, en lugar de 46 pesos, se pague 23 pesos. ¿Qué implica esto? Que de todas maneras va a tener un impacto y que quizás el puerto de Bahía Blanca, que este año tuvo récord de exportaciones y de movimiento de granos, el año que viene tenga un movimiento menor, porque quizás muchos productores, como les van a cobrar una tasa extra por exportar por los puertos de la provincia de Buenos Aires, decidan exportar por otro puerto. Claro, aquí la ecuación de los productores va a ser cuánto cuesta el flete desde el lugar de producción hasta el puerto de San Antonio y el puerto de Ingeniero White. Y luego sacarán el cálculo con respecto a estos números ahora, para ver si les conviene San Antonio u otro puerto patagónico o un puerto de la provincia de Buenos Aires. No se pudo sacar la tasa extra para los puertos, se redujo a la mitad de lo que se pretendía cobrar, pero de todas maneras podría tener un impacto en el movimiento del puerto. De todos estos cambios y de la decisión que adoptó Cambiemos, pudimos hablar con el senador Andrés de Leo. Es bahiense, pero además fue importante, clave en la negociación en el Senado de la provincia. Aquí ha habido ganadores en las modificaciones. La pretensión del impuestazo que tenía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, los sectores ricos que él mencionaba cuando uno mira a dónde fue dirigido. Cuando él presentó el proyecto tenía 3 ejes claros. El primer eje era el impuesto inmobiliario. En el impuesto inmobiliario, el gobernador decía que quería beneficiar a los sectores más pobres y que sean los más ricos los que pagan. Ahora, cuando uno miraba el proyecto de ley, veía que las viviendas de 680.000 pesos para arriba pagaban el máximo, con lo cual, ¿qué estábamos hablando? Que los sectores de clase media, a veces clase media castigada y golpeada y demás, eran los sectores que iban a pagar. Es decir, más del 50% de los bonaerenses iban a pagar el tope máximo que pretendía el gobernador. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para el gobernador más del 50% de los bonaerenses son ricos, quiere decir que alguien que tiene una casa valuada en 680.000 pesos es rico y es un beneficiado y es un potenciado, quiere decir que solamente el 13% que pagaba el mínimo es el sector más castigado. Es decir,
los números que él manejaba antes de que la pobreza era el 50%, en materia impositiva solamente llegaba al 13%. Así que esto era clara, lisa y llanamente un impuestazo. Vamos al impuesto a los automotores. La norma oficial preveía un aumento de entre un 80 y un 120% del impuesto a los automotores. Yo pregunto, el que anda en un auto, ya sea nuevo o un auto 10 o 12 modelos más abajo, ¿es un rico en la provincia de Buenos Aires, según el concepto del gobernador Kicillof? Esto era otro impuestazo. Y en el materia de ingresos brutos, nosotros teníamos una política de desgravación y de ir reduciendo y en muchos casos hasta eliminando el impuesto a los ingresos brutos. Esto se suspendió porque el gobierno de Alberto Fernández, antes del impuestazo, firmó el pacto fiscal y suspendió la baja de ingreso bruto en las provincias. Ahora el gobernador no solo suspendió, sino que gravaba. Y cuando veíamos que aumentaba el gravamen al impuesto a los ingresos brutos, ¿a dónde iba? ¿Iba a los sectores beneficiados y concentrados, como ellos decían, la timba financiera? No. Ellos iban a los sectores de la producción, al campo fundamentalmente, donde evidentemente ellos ahí tienen una visión, un preconcepto estigmatizante del campo. El gobernador Kicillof cuenta hoy con la herramienta del endeudamiento para poder refinanciar las deudas que él decía que no iba a poder pagar. Cuenta con la ley impositiva, una ley impositiva que le garantiza poder cubrir todos los gastos que va a tener la provincia de Buenos Aires de cara al futuro, y además cuenta con más de 70.000 millones de pesos adicionales por el impuestazo de Alberto Fernández, que ya estamos sufriendo los bonaerenses y los argentinos. Con lo cual, me parece que va a tener que empezar a gobernar, porque además todavía no nos ha dicho en qué va a gastar, no ha presentado el presupuesto, tiene hasta marzo. Bueno, y esto es lo que planteaba Andrés de Leo, uno de los referentes de la oposición en el Senado, es el vicepresidente de la Cámara de Senadores como senador de Cambiemos. Pero el propio Kicillof, que en breve va a hablar públicamente, lo hizo por ahora a través de su cuenta de Twitter, donde expresó, si se quiere, su enojo a partir de la aprobación con modificaciones de esta ley impositiva. Lo que planteó Kicillof en su cuenta de Twitter fue que con el proyecto original la provincia iba a recaudar lo mismo que el año pasado, pero con una contribución mayor de los que más tienen. Hablamos de un aumento del 55% en orden con la inflación, por eso la recaudación iba a ser la misma, pero iban a pagar los que más tenían en desmedro de los que menos tenían, algo que fue modificado. Recién repasábamos esas modificaciones. ¿Qué más dijo Kicillof en su cuenta de Twitter enojado por esta modificación que le impuso Cambiemos? El bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones con las que no estamos de acuerdo y no acompañamos. Lo dejó bien en claro esta postura del gobernador. Y por último, en otro de los mensajes de una larga catarata de tweets que utilizó el mandatario bonaerense, dijo: estas medidas desfinancian a la provincia y favorecen a sectores concentrados. Representan, acá está hablando de los legisladores de Cambiemos, representan y defienden a los mismos sectores para los que gobernaron. Parte del mensaje del gobernador Kicillof, claramente descontento por esta modificación a la ley impositiva.